Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Muy bien, seguimos en este programa del día de hoy de Proyecto Federal. Lo habíamos adelantado, oficializamos el segundo semestre y queremos entender qué pasa en la economía argentina y en la economía del mundo. Para ello lo hemos invitado a nuestro querido amigo, como dice Gustavo, una eminencia en la economía, el licenciado Mariano Kestelboy. ¿Cómo va, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mariano, empezamos ya oficializado el segundo semestre. Había una idea de gobierno o del gobierno de lo que querían que suceda a partir del 1 de julio. ¿Cuál es la realidad? Bastante lejos de los pronósticos. Se esperaba que en el segundo semestre la economía empiece a reactivarse. Ahora los más optimistas están diciendo que recién llegaría la reactivación para fin de año. Y es una situación muy difícil. Realmente una sobreestimación del amor de los mercados. Trataron de compatibilizar los favores al sector financiero con altas tasas de interés, bajos niveles de encajes, al sector del agroexportador, el sector exportador de la minería y de insumos básicos industriales de uso difundido, con inversiones. Pensaron que generando todas esas medidas a favor de estos grupos económicos iban a llegar las inversiones, también a partir de la liberalización del mercado cambiario, mayor apertura comercial, mostrarse más amigos con los mercados. Pensaron que de esa forma iban a conseguir una mayor estabilidad de precios. De hecho, la meta inflacionaria se preveía entre 20 y 25% y vamos a llegar a septiembre con una inflación interanual de acuerdo a los índices del Instituto de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, considerando una inflación mensual en junio de 2,5% y de los siguientes meses del 2%, va a haber una interanual del 50,4%. Entonces, la inflación va a seguir siendo muy alta. Si alguien tiene que renegociar un contrato con una inflación acumulada del 50%, seguramente va a tratar de no perder demasiado y la inflación inercial va a continuar. Seguramente en los próximos meses va a haber una tenue desaceleración de la inflación. El gobierno en su meta había dado un crecimiento entre el 0,5% y el 1% para 2016. Vamos a cerrar el año seguramente con un nivel de decrecimiento, de recesión entre el 1,5% y el 2% por lo menos. Y lo más grave de todo es que el nivel de desempleo va a seguir creciendo. Las empresas esperaban, confiaban en que el gobierno con sus medidas económicas iba a reactivar la economía en el segundo semestre. Esto no se está produciendo. Las empresas, como contrapartida, lo que han hecho en el primer semestre ha sido acumular stocks, o sea, no detener la producción, ir acumulando existencias en las fábricas, suspender trabajadores, eliminar horas extras, adelantar vacaciones, quitar algún turno, y con todo ese conjunto de medidas consiguieron no generar grandes despidos. No obstante, el empleo registrado en lo que va del año, según las estadísticas oficiales, ya se perdieron 84.000 puestos de trabajo oficialmente. Después, obviamente, hay muchos trabajadores informales que no están registrados y que son mucho más precarios esos empleos y pueden caer más rápidamente. Entonces, en el segundo semestre, sin reactivación, seguramente se van a desencadenar más despidos y muchos hogares en los cuales, obviamente, con la inflación acumulada, no les alcanza para llegar a fin de mes, con el incremento de las tarifas de los servicios públicos y este fuerte proceso inflacionario, lo que terminan haciendo es enviar a más integrantes de la familia a buscar trabajo. Y entonces eso desencadena tanto despidos como ingresos de nuevos trabajadores activos al mercado laboral que por ahí no encuentran trabajo, van a desencadenar un nivel de desempleo más alto en este segundo semestre del año que puede crecer aceleradamente en un escenario internacional que no es para nada favorable. ¿Vos pensás que el gobierno, con las medidas que implementó, de las formas que las implementó, con esta, podríamos decir, sincerización de la economía en términos generales, con las tarifas y demás, iba a tener estos resultados a esta altura del año? Sí, era previsible con este tipo de medidas. ¿Es que tenían conciencia de lo? Sí, yo creo que, como te decía al principio, sobreestimaron el apoyo de los mercados.
que las empresas iban a invertir, que las empresas no iban a generar aumentos de precios masivos, y realmente las empresas invirtieron muy poco en lo que va del año. La mayoría eran programas de inversión que ya estaban previstos en los periodos anteriores. Hay mayor participación de las importaciones en el mercado nacional, y los funcionarios nacionales frente a esto, lo único que atinaron a hacer hasta ahora es: Macri en abril convocó a los 100 empresarios más influyentes de la economía argentina, a Olivos, y les advirtió que era necesario que invirtieran, estabilidad de precios y que cuidaran los empleos. Después de eso, bueno, el gobierno nacional recién ahora en junio decidió bajar las tasas de interés, no demasiado, lo está llevando al 30%, en la licitación reciente llegó al 30,25, las LEVAC, que es la tasa de interés de referencia, que sigue siendo muy alto, y recién ahora bajó tibiamente los encajes bancarios, que en términos monetarios genera el mismo efecto que aumentar la tasa de interés. Absorbe masa monetaria y de esa forma los monetaristas esperan que disminuya la inflación. Pero recién los encajes recién lo hicieron ahora. Entonces lo tendrían que haber hecho mucho antes, pero prefirieron mantener el negocio financiero, el negocio bancario, en lugar de afectar esos intereses y mejorar, por ejemplo, la actividad del sector productivo con créditos subsidiados de forma masiva y más estímulos para las inversiones. Dos preguntas más que te quiero hacer, Mariano. La primera es, va a haber seguramente disminución de la inflación en este segundo semestre, pero ¿a qué costo? ¿Y por qué? ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esa baja de la inflación? Porque seguramente tiene que ver con el consumo. Sí, totalmente. El aumento de las tasas de interés lo que generó es que muchos empresarios decidan no invertir en la producción, sí en el sector financiero. Entonces, cuando no invierten hay menos demanda. Se produce menos en el corto plazo. Después decidieron mantener salarios bajos en la administración pública, el acuerdo por convenio solamente del 31% y muy escalonado, con un nivel inflacionario que se está acercando de forma acumulada al 50%. En este contexto, bueno, los asalariados con tarifas de servicios públicos que se multiplican por 5, por 6, por 7 veces, pierden poder adquisitivo. Entonces los comerciantes no pueden trasladar a precios el incremento de sus costos, terminan resignando rentabilidad y los consumidores no pueden avalar altos precios. Entonces lo que termina provocándose con este set de políticas económicas, que es acompañado además con mayor oferta del exterior a partir de las importaciones, lo que termina provocando es que el mercado va a tender a no a menores precios, pero sí a un nivel inflacionario menor de acá a fin de año, producto de este esquema de políticas económicas que lo terminan pagando los trabajadores, lamentablemente. Una última pregunta que te hago, lo más sintética posible que puedas responderme. 2017, el segundo semestre ya no existe desde el punto de vista de lo que planteaba el gobierno. Perdido. 2017. 2017, depende. Los motores de crecimiento de la economía nacional para 2017 son el campo, por un lado, que depende de factores climáticos. Ojalá que las condiciones sean mejores que las de este año para así conseguir una cosecha récord. Y depende también de la obra pública. El gobierno nacional está dispuesto a activar los planes de obra pública diseñados por el anterior gobierno. Entonces, si hay una fuerte inversión pública en obra pública y hay un buen clima para generar una alta cosecha, bueno, la economía, teniendo como base un 2016 bajo, en 2017 puede ser que no caiga fuertemente, sino que se mantenga relativamente estable. Pero con el costo de un tipo de cambio muy apreciado, sectores industriales que se están destruyendo. Los únicos sectores industriales que se pueden salvar con un tipo de cambio tan apreciado son los sectores que abastecen a la construcción y al campo, como la grifería, la siderurgia, alguna metalmecánica vinculada al sector, el sector automotriz, que también tiene una protección natural, pero el resto de los sectores más pymes, más atomizados, más dispersos, con menos capacidad de lobby, van a estar en una situación muy parecida, lamentablemente, a la que tenían en los años 90. Sector textil, calzado, juguetes, marroquinería, productores de madera y muebles. Esos sectores van a estar muy complicados en un contexto nacional muy difícil y un contexto internacional con Brasil, nuestro principal socio comercial, que está cayendo en su nivel de actividad en una tasa del 4% anual. Desde 2014 en adelante está cayendo y en una situación de crisis cada vez más grave. Entonces, bueno, lamentablemente para 2017, si hay
estabilidad económica, tanto en términos de inflación y en términos de crecimiento, va a ser una buena noticia. Mariano, muchas gracias por haber venido, como siempre. Por favor, un muchísimas gusto. Gracias. Vamos a hablar de salud, fibromialgia. Gustavo, adelante vos, por favor. Bueno, lo presentamos al doctor Guillermo Benazar. Muchas gracias por estar acá en el programa, para todos ustedes. Primera vez que le invitamos al doctor, es reumatólogo, jefe de residentes del Hospital Rivadavia. Guillermo, ¿puedo ser que yo tenga fibromialgia y no me esté dando cuenta? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de hablar de esta enfermedad de la cual mucha gente se va a sentir identificada una vez que comente de qué se trata. Generalmente es una enfermedad que se caracteriza por dolor muscular generalizado. El paciente viene a la consulta y dice, doctor, me duele todo. Bien, entonces empezamos ahí, lo vamos a ver si después pueden agregar el zócalo. Doctor, me duele todo el cuerpo, ¿no? Doctor, me duele todo el cuerpo. Me duele todo el cuerpo. Es por lo que consulta el paciente. Sí. Clásicamente, este relato está asociado a otros síntomas que son característicos de la enfermedad, como cansancio mayor al habitual, dolor de cabeza, dolores articulares, ansiedad, depresión, trastorno del ánimo, dificultad para conciliar el sueño, pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, entre otros síntomas. Y cabe destacar, digamos, que como la mayoría de las enfermedades, esta patología tiene un trasfondo psicoemocional importante, ¿sí?, que agrava todos estos síntomas que acabo de mencionar. Bien, contanos un poco. Mencionaste una serie de consecuencias. ¿Puede ser que esto se transforme también en un problema psicológico? El tema de tener tanto dolor en todo el cuerpo y no ver el origen, psicológico me refiero, perder ganas de todo. En realidad no es un trastorno psicológico en sí la enfermedad. Sí. El componente psicológico que yo acabo de mencionar agrava o empeora los síntomas característicos de esta enfermedad. Pero no significa que yo tengo fibromialgia, estoy loco. No, no es así, sino que empeora estos signos de sintomatología que presenta el paciente. ¿El desgano está asociado a la fibromialgia? Y es una de las características principales de la enfermedad. ¿Sí? El paciente no tiene ganas de hacer nada, es por el dolor que tiene, el dolor y el cansancio. Cuando una madre dice, veo a mi hijo desganado, por la edad, o sea, puede ser que no sea fibromialgia. En general, la edad de aparición de la fibromialgia es variable. ¿Sí? Adolescencia no. Lo más prevalente es en la edad media de la vida, entre los 25 y 60 años. 25 y 60 años. Hay pacientes que la tienen antes o después, pero en lo general entre ese grupo etario. Es una consulta, un motivo de consulta bastante frecuente que nosotros tenemos en el cotidiano. De hecho, el 15%, o sea, de cada 100 pacientes que consulta, 15 son pacientes con fibromialgia. O sea, aquel que dice, doctor, me duele todo el cuerpo, vos podés, o sea, tenés una estadística de un 15% que es fibromialgia. 15% de los pacientes que consultan en reumatología tienen fibromialgia. El dolor, me duele todo el cuerpo, es una palabra muy característica y uno con el tiempo se da cuenta muy rápido que es por ahí, sí. Y bueno, las vemos bastante frecuentes, es más frecuente en la mujer, de hecho de cada 10 mujeres que la tienen, un hombre la padece. Hay más prevalencia en la mujer que en el hombre, ¿no? Sí, mucho más prevalente en la mujer que en el hombre. Como la mayoría de las enfermedades reumatológicas, en esta también nos ganan las mujeres, sí. ¿Qué carga para la mujer? En este caso, hago empatía con la mujer, sí, por distintos motivos, porque carga, ¿no? Sí, es una más. Así que... Bueno, contanos un poco, ¿cómo se llega al diagnóstico de la fibromialgia? Y el diagnóstico de la fibromialgia, para hacerlo, generalmente tenemos que descartar otras enfermedades que produzcan síntomas parecidos a la fibromialgia, entre ellas te digo dos para nombrar: el hipotiroidismo o la falta de vitamina D. Son dos enfermedades que te pueden dar síntomas similares a la fibromialgia, pero nosotros en el consultorio nos basamos en lo que llamamos los puntos fibromiálgicos, que dejé una imagen más o menos con los puntos. Son 18 sitios anatómicos, digamos, específicos que nosotros al presionar generan dolor en el paciente. Se dice que el paciente tiene fibromialgia cuando 11 o más de esos 18 puntos generan dolor a la palpación. 18 puntos, danos 3 para
de aproximación? No, son puntos específicos, por ejemplo, occipitales, laterocervicales, en la segunda espacio intercostal, en los epicóndilos, en la rodilla. Son 9 pares de puntos que son patognomónicos de esta enfermedad que producen dolor. ¿Sí? Entonces, patognomónicos, a mí me mataste. Son clásicos. Patognomizaste en el piso. Perdón. Tecnifiqué mucho el... No, está bien, para desarrollarlo al público en general. Son puntos clásicos, ¿sí? Que uno cuando 11 de 18 de esos puntos generan dolor en el paciente, nosotros hablamos de que la paciente tiene fibromialgia, obviamente descartando otras enfermedades que puedan tener síntomas parecidos. Bueno, ya estoy cerrando contigo la nota. El tratamiento. Bueno, el tratamiento, lo más importante en el tratamiento es la educación del paciente, como la mayoría de las enfermedades. Pero la pregunta te hacen ahí atrás de cámara, más allá, después las vías de comunicación, el doctor, queremos comentarle a todos ustedes, los que se incorporan a la pantalla, es jefe de residentes del Hospital Rivadavia, ¿sí? Obviamente es una autoridad en el tema, pero la pregunta que a vos te mata, la respuesta es, ¿se cura? Son pocas las enfermedades que se curan. Generalmente las infecciones se curan si yo le doy el antibiótico, o las quirúrgicas se curan si yo lo opero y le saco lo que el problema. La fibromialgia, lo que hay que dejarle claro al paciente en la educación es que la enfermedad, el paciente no corre peligro de vida, es una enfermedad benigna, ¿sí? Tiene tratamiento, entonces el paciente no tiene que preocuparse. Lo más importante es explicarle al paciente de qué se trata la enfermedad y que hay tratamiento, y es tan importante la medicación del paciente como otros pilares, como por ejemplo la actividad física, actividades recreacionales, como ser, no sé, si al paciente le gusta salir a bailar, ir a bailar, le hace bien hacer yoga, la psicoterapia. Y otra cosa que quiero recalcar, y antes de terminar la entrevista importante, son los talleres grupales, ¿sí? Que nosotros en nuestro servicio contamos con un taller semanal de pacientes con fibromialgia. Se reúnen todos los lunes a las 11 de la mañana en el servicio, es en el Hospital Rivadavia, pacientes con fibromialgia que están al mando de un coordinador que organiza diferentes actividades, ¿sí? Hacen charlas con otros médicos de otras especialidades para sacarse dudas sobre algunos síntomas en particular, organizan actividad física, baile, entre otras cosas, ¿sí? Entonces nosotros a todos nuestros pacientes, de extensión, ¿no es cierto? A nosotros a todos nuestros pacientes les decimos que es tan importante que tomen la medicación como que hagan otras actividades que son las que distraen y las que hacen que todo el estrés que agrava estos síntomas disminuyan. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar en el programa. No, yo te voy a comentar acá, sí, no lo conozco al doctor y demás, pero vamos a pasar y cerrar el programa al último bloque, donde el entrevistador y la entrevistada, uno es porque acá lo dijo el doctor, actividades que sirven, uno es el que baila y otro, me refiero a ella, es la que hace yoga, y en este caso Luis Villanueva y Patricia Dominicini. Bueno, esto me descolocó lo del yoga. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás? ¿Haces yoga? No, algo parecido, esferodinamia, estiramiento, stretching, eso sí. Ah, mira vos. Eso sí, bien. Tenemos tan mala postura y entonces, bueno, uno tiene que tomar conciencia. Pero está bueno, ¿eh? Conciencia del cuerpo como para que no vengan tantos dolores, como decía el doctor recién, ¿no? Bueno, bien. Bueno, buen consejo. Como siempre, cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, por sobre todas las cosas. Bueno, Patricia hoy viene a hablar, como siempre, de temas que son de interés, ¿no? Tal vez algunos de actualidad, otros no tanto, pero que debemos prestarle mucha atención en todo aspecto. Y en este caso tiene que ver con los psicofármacos en el embarazo. ¿Podemos definirlo como un tema tabú? En parte sí, porque siempre se tiene la idea esta de que la embarazada no puede tomar ningún tipo de medicamentos, ¿no? Lo cual en parte es cierto porque por la forma en que se van metabolizando los medicamentos en el cuerpo, obviamente los metabolitos, o sea, lo que es la sustancia de excreción del medicamento en sí, pasa directamente la barrera placentaria, igualmente después durante el periodo de lactancia también pasa a través de la leche materna. Entonces uno dice, bueno, a ver si este medicamento que estoy tomando pasa al bebé a través de la barrera, a través de placenta, así que es donde al bebé le van a llegar todos los nutrientes necesarios para crecer. En parte eso es cierto, pero también en esto tenemos que considerar a aquellas personas que tienen alguna patología de base.
Por ejemplo, una persona, una mujer que es diabética, que padece la diabetes insulino dependiente, porque Sí. es la diabetes que aparece en la edad temprana. La tipo 1, entonces, ¿no? Sí, la de tipo 1. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué tiene que hacer esta mujer? ¿No puede quedar embarazada? ¿No? Y dentro de estas enfermedades están también aquellas enfermedades que tienen que ver con alteraciones del funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí? Hay enfermedades más leves, otras que son más severas, como puede ser una epilepsia, por ejemplo, o algún tipo de enfermedad que requiera realmente una medicación en forma crónica, ¿sí? Sí. Entonces, en estos casos, el quedar embarazada no es tabú. Porque Claro, convengamos no, que si hay algo que es lógico. tabú, es algo que no se habla, que se tiene mucho miedo, que mejor se esconde, y eso es lo peor de todo, ¿sí? La persona, la mujer que está con un tratamiento por alguna patología del sistema nervioso de base, alguna enfermedad psiquiátrica, bueno, lo que tiene que hacer es informarse en el caso de querer quedar embarazada, y también informarse por si no quiere, pero llega a quedar embarazada, ¿sí? Algún embarazo que no es planeado, por ejemplo. Entonces, para ver qué es lo que tiene que hacer en todos esos casos. Esa es una pregunta muy interesante. A ver, una respuesta ante preguntas muy interesantes que puedan darse, ¿no? Una paciente con cierta patología que está tomando psicofármacos y, bueno, justamente se le diagnostica o se le comunica, mejor dicho, que está embarazada. ¿Qué pasa a partir de ahí, no? Porque también hay que ver cómo se maneja una situación que es bastante compleja por lo que vos nos estás explicando. Sí, convengamos que son patologías que obviamente siempre van a tener que tener control médico. O sea, en esto no hay permiso para él, lo toma mi tía, lo toma mi hermana, lo toma... O sea, Claro, estamos hablando claro. de pacientes con algún tipo de patología. Dentro de estas patologías, el psiquiatra va a evaluar si son leves o más severas. Por ejemplo, para hacer el caso, una persona que padece de epilepsia, que puede llegar a tener convulsiones, Ajá. necesita una Sí. medicación que evita llegar a esas crisis, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, dentro de las drogas, un valproato, una carbamazepina, que son drogas muy seguras, son drogas que se utilizan desde hace mucho tiempo, pero que pueden llegar a tener efectos llamados teratogénicos, o sea, que el bebé pueda nacer con algún tipo de Claro. malformación, malformación, por ejemplo, o algún tipo de problema. Entonces, ahí el médico tiene que educar bien a la paciente para ver qué es lo que tiene que hacer. Si quiere quedar embarazada, por ejemplo, si es conveniente suspender por un tiempo la medicación o regular la dosis. Y en caso de que, tratar de evitar el poder llegar a quedar embarazada sin haberlo planeado también. En esto hay que ser muy Sí. cuidadoso, ¿sí? En el caso de patologías más leves, donde uno puede llegar a tener, no sé, por ejemplo, que actualmente están tan de moda los ataques de pánico o la persona que necesita algún tipo de antidepresivo. Bueno, por ejemplo, ahí los médicos, si bien hay muchos antidepresivos nuevos que dan esta ventaja de repente tomarlos hasta un día y al día siguiente ya no tomarlos por indicación médica y el cuerpo no sufre, de repente los médicos prefieren prescribir los antidepresivos, las drogas antidepresivas más antiguas, Claro. porque tienen un grado de seguridad mayor, ¿sí? Entonces, en esto hay que perder el miedo, dejar de que sea tabú y ver, digamos, qué es lo primero, que la persona mantenga una buena calidad de vida, ¿sí? Manteniendo esta medicación de forma crónica o, bueno, restringir el consumo y comenzar con alguna psicoterapia, por ejemplo, que pueda suplir la medicación en sí. ¿Sí? Hablamos de temas, está relacionado con el tema del psicofármaco, con el embarazo, pero también hay una realidad, ¿no? Cuando a veces se escucha que alguien te dice, no, por X situación, porque estoy así, me pasó tal cosa, y no, estoy haciendo tratamiento psiquiátrico. Es como que automáticamente, en muchos casos, se estigmatiza a la persona, ¿no? Sí, totalmente. O sea, y realmente es fuerte, feo, porque no hace falta tener una patología severa o tremenda para tener que concurrir al psiquiatra y tener una medicación o necesitar una medicación por un tiempo prudencial. Lo que pasa es que todo lo que se relacione con lo psiquiátrico uno lo relaciona con la locura, Claro. ¿no? Entonces la locura históricamente era algo que había que ocultar, traía vergüenza, se lo aislaba de la sociedad. Sí. Y bueno, si uno piensa en lo que es el ambiente laboral, por ejemplo, hay alguien que está tomando un antidepresivo. Pero, digamos, en realidad los antidepresivos no es que me vuelven menos loca, no estoy loca por tomar un antidepresivo,
Posiblemente por alguna disfunción, por ejemplo, no tengo los niveles de serotonina, que es un neurotransmisor, o sea, llamamos neurotransmisores a las sustancias que van de una neurona u otra, ¿sí? Que tienen que estar en un tiempo determinado en ese espacio entre neuronas y que, bueno, traen aparejada una función determinada. Entonces, de repente, por algún funcionamiento X de mi organismo, no tengo una cantidad necesaria de serotonina para que actúe su función, que es esto de tener más ánimo, enfrentar situaciones difíciles desde otro punto de vista, o sea, tener una mirada un poco más positiva. Entonces, hay estos antidepresivos, lo que hacen es regularme el nivel. No estoy ni loca ni nada, pero digamos, lo único que hacen es regular algo fisiológico. Como puedo tomar alguna, por ejemplo, una hormona tiroidea, porque mi tiroides no fabrica, o sea, no es tan malo decir estoy hipotiroideo, necesito levotiroxina o necesito triodotironina, no es tan malo como para decir, y no, necesito tomar un inhibidor de la recaptación de la serotonina, que, bueno, son antidepresivos, ¿no? Claro. Creo que en esto, la sociedad somos muy crueles, ¿no? Sí. La persona que sufre de ataques de pánico por cualquier situación que haya atravesado en la vida, bueno, realmente la persona tiene miedo de salir, en cualquier momento puede ponerse a llorar, pero no por algo especial y no por eso está loca, y bueno, necesita una medicación que le regule todo esto, situación siempre desde el punto de vista fisiológico, más allá de que necesite a lo mejor una psicoterapia que acompañe el tratamiento. Patricia, para cerrar, ¿qué consejos entonces darías a las mujeres que, bueno, que se enteran que están embarazadas o que pretenden quedar embarazadas frente a un tratamiento con psicofármacos que, bueno, que están utilizando por alguna cuestión puntual? Frente a esto, lo primero es la consulta con el médico psiquiatra. ¿Sí? La consulta con el médico psiquiatra, porque es el que va a evaluar realmente la relación riesgo-beneficio, ¿sí? Porque en muchos casos no es suspender la medicación, a veces es reemplazarla por otra, que a lo mejor es mucho más segura, ¿sí? Estos antidepresivos que yo te nombraba antes, más antiguos, también se utilizan con cierto efecto ansiolítico. Entonces, de repente, en lugar de estar utilizando un clonazepam, que es el ansiolítico que actualmente es el que más se prescribe, bueno, el médico puede indicar algún otro tipo de ansiolíticos con cierta actividad antidepresiva, por ejemplo. A veces pueden regular la dosis y en otros casos, bueno, la paciente que ya de por sí tiene una patología de base, tiene que sí o sí perder el miedo y hablar, digamos, con todo, poner todos los puntos sobre las IES y todas las cartas sobre la mesa, preguntándole al médico qué es lo que tiene que hacer en caso de quedar embarazada o si quiere quedar embarazada, ¿sí? El control con el psiquiatra es fundamental en estos casos. Patricia, muchas gracias por haber venido como siempre, por los consejos y por informarnos también sobre temas que realmente son muy importantes, que a veces no los pensamos, no los hablamos, pero que hay que hacerlo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Queridos amigos, bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa de Proyecto Federal. Como siempre, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y Seguridad Social. Nos vemos en una semana. Chao.